Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día, a cargo de nuestro hermano Conce Gallardo. Muy buenos días, queridos hermanos, que la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté reinando dentro de su corazón. Qué alegría, queridos hermanos, poder dirigirme hasta sus hogares para saludarles y aportar algunas ideas que nos pueden servir para nuestro crecimiento espiritual. Me da mucha alegría el tener esta oportunidad el día del Señor de poder compartir con ustedes la reflexión del Evangelio. Hoy, día domingo 9 de agosto del 2020. Antes de reflexionar las lecturas que hoy la iglesia nos presenta, para que reflexionemos, quisiera invitarles a detenernos por un instante para pensar y reflexionar también sobre la vida del santo que corresponde meditar en este día. La liturgia nos presenta también que debemos reflexionar sobre la vida de los santos porque son una opción también para que nosotros podamos estar en un continuo crecimiento. Hoy se presenta la vida de Santa Judith, conocida como Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Nos cuentan su biografía que es una familia numerosa, dice que son 11 hermanos y ella es la más pequeña de los 11 hermanos. Profesaban una religión judía, que era lo que ellos hacían, y nos cuenta en la biografía que a los 2 años de edad que tenía la hermana Judith, falleció su padre. Entonces ella prácticamente creció sin tener esa cercanía o conocer lo que significa tener a papá, a mamá muy cerca para poder también recibir esa bendición y ese cariño paternal que se brinda un padre hacia una hija, ¿verdad? Nos cuenta también que era una muchacha muy exitosa, una joven muy exitosa, pudo estudiar, sacó un doctorado ella, logró estudiar, muy destacada en sus estudios, trabajó como enfermera. Nos cuenta que ella tuvo que estar despidiendo, ver que moría mucha gente allí donde ella estaba trabajando en la enfermería, y en medio de toda esta situación dolorosa que ella pasó, ella podía descubrir el amor de Dios derramándose en su vida. Cuando ella tuvo el encuentro personal con Dios, nos cuenta que ella quiso entrar al monasterio de las Carmelitas Descalzas, pero un sacerdote le recomendó que hiciera un discernimiento. Entonces ella siguió estudiando, trabajando y practicaba mucho. Nos cuenta que leyó un libro de Santa Teresa de Ávila, que ahí ella también pudo descubrir el verdadero amor de Dios. También dice que practicaba mucho los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que nos cuenta también que a través de esto ella pudo ir descubriendo y pudo ir sabiendo cuánto Dios le amaba y cómo Dios quería que ella pudiera ser feliz y tuviera esa gracia en su interior. Pero miren qué interesante. En medio de todo lo que ella se preparó, se capacitó, estudió, fue una gran profesional, ella descubrió que Dios era lo único que podía saciar su vida y su interior. Hay una frase que ella decía, una frase muy célebre que ella decía: solamente la pasión de Cristo nos puede ayudar, no la actividad humana. Miren qué interesante eso, ¿verdad? Cuando ella ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas, dice que profesó sus votos, y me encanta porque dice que fue un 12 de octubre que ella fue a despedirse de su madre para entrar en este convento. Se despidieron ellas y pues como es un convento de claustro, cuando entran ahí las hermanas ya no pueden salir. Entonces ella se despidió de su madre en su cumpleaños para siempre, pero de esta vida, porque después de
esta vida, pues hay otra vida donde Dios también nos promete la vida eterna, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Ella decía ahí, nos cuentan su biografía, que cuando se despidió y ya entró al convento, hizo sus votos dentro de esta orden religiosa sobre la pobreza, votos de castidad y votos de obediencia. Miren qué interesante lo que nos cuenta ella en esta biografía. Ahora, si vamos a ver lo que la palabra del Señor nos va diciendo, lo que presenta la liturgia en este día, encontramos la primera lectura en el libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 9 del 11 al 13. Luego está también el Salmo 84 y luego en la segunda lectura está en la carta a los Romanos, en el capítulo 9 del versículo 1 al 5. Y el evangelio está tomado de San Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento estaba en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven, Pedro». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, queridos hermanos, cómo el Evangelio nos presenta en esta hora del día reflexionar la importancia de poner nuestra confianza en el Señor. Esa barca podríamos decir que es la iglesia, y la iglesia hoy también nos presenta que en medio de toda la incertidumbre que estamos viviendo, Él nos dice: «Aquí estoy yo, no teman», ¿verdad? Y miren qué interesante, porque el tener miedo también significa que estamos debilitando nuestra fe. Porque el Señor corrigió a Pedro y le dice: «Pedro, ¿por qué tuviste miedo? Hombre de poca fe». Cuando tenemos poca fe, vamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo les invito, queridos hermanos, que así como nos dice también en la primera lectura, que el Señor le habló al profeta Elías y lo llevó al monte Horeb, que significa el monte de Dios. Pero lamentablemente Elías, cuando llegó allí cansado, yo me imagino que estaba llegando al monte de Dios, pero encontró una cueva, dice la palabra, y se metió en la cueva. Miren qué interesante esto, hermanos, porque Dios no lo llevó al monte de él para que se metiera en una cueva. Por eso Dios se acercó a él y le dijo: «Salte de allí, Elías, porque Dios pasará en este lugar». Entonces, queridos hermanos, yo no sé dónde estemos o qué estamos haciendo cada día de nuestra vida, pero lo importante es poder estar atentos a lo que Dios quiere darnos cada día
de nuestra vida y así podamos nosotros crecer de acuerdo a la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Quiero que sepan que aunque no los conozco, los bendigo y rezamos por ustedes desde Guatemala. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, intercede para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día. Bendiciones.